Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este momento político que vamos a vivir a partir de hoy y todos los lunes, primeramente, el creador. Bueno, quiero saludar a nuestros invitados del día de hoy. Empezamos del lado derecho, para que luego no nos acusen de nada, de derecha hacia allá. Víctor Montenegro, columnista de El Siglo de Durango. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Tenemos también a la señorita Gabriela Gallegos. ¿Cómo estás, Gaby? Déjalo en Gabriela Gallegos. Por favor. Bueno, la seño. También tenemos a Alfonso Cano, él es monero, humorista, miembro de yanquick.com, ¿es correcto? Sí, publica en Yanquick. Por Alfonso Cano Ma, porque luego va a haber reclamos de que hay muchos Alfonso Cano por ahí. ¿A poco? Soy Alfonso Cano Ma, así me conocen. Poncho Cano. Buen chilum también. Pero antes de Yanquick también publica en Humorismos, que es su periódico. Mi página digital en Facebook. En Facebook, y para los que quieran visitarme, por favor. Para la próxima se me ocurre, abusando de su nobleza, a ver si podemos hacer un ejercicio aquí dibujando. Perfecto. Que salga un monito del tema que estamos tratando, ¿verdad? Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Hazlo y dale me gusta, dale like a cada video, porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Vamos a entrar de lleno al tema que nos ocupa y que es pues el ambiente político, el clima político que se vive en toda la República Mexicana, y vamos a terminar en Durango, por supuesto, para que los que nos están viendo no se preocupen. Vamos a empezar ahora sí con las damas. Gaby, ¿cómo ves, cómo visualizas tú este escenario donde están las corcholatas de Andrés Manuel López Obrador por un lado y el otro frente que se llama el Frente Amplio? Frente Amplio por México. Por México, donde está el PRI, PAN y PRD. ¿Cómo lo ves tú, Gaby? Pues mira, yo de entrada me gustaría comentar que el 2024, pues claro, ya lo tenemos cerca, pero que a diferencia de otros procesos electorales a nivel nacional, tiene características muy especiales, porque, por ejemplo, yo comentaba el otro día con Alfonso, que él me decía, pues todos son iguales, que en esta ocasión los grupos que se van a enfrentar en el 2024 no traen propuesta de gobierno. Por ejemplo, los del Frente Amplio por México tienen 6 años, aunque con diferentes nombres, persiguiendo un objetivo, que no es el presentar una propuesta alternativa de nación, sino que su objetivo principal es cómo derrocar a los de la 4T para volver a ocupar el lugar que por años han tenido. Y no tienen una oferta, cuando menos no clara o específica para los ciudadanos, que somos los que votamos por ellos. Es una crítica. O sea, es simplemente sin propuesta. Es lo que siempre ha sido una lucha de poder, sin importar los colores, pero ahora sí como que más descarada, ¿no? Y creo que eso no le abona al frente, donde, por ejemplo, estamos hablando de un panismo que es el que pudiéramos decir que tiene el mayor caudal de votos de ese frente, pero que en los hechos, yo digo que tienen poca vergüenza, porque se atreven a criticar sin darse cuenta de que los gobiernos que ellos encabezaron, pues ahorita les están sacando todas sus verdades. Estamos hablando de sexenios coludidos directamente con el narco, donde tienen a uno de sus principales, uno de los que fueron sus principales funcionarios en los 2 sexenios, pues encerrado y esperando ratificación de sentencia en Estados Unidos. Y en el caso del PRD, pues es un partido que prácticamente está desdibujado. En el caso del PRI, estamos hablando que solo gobiernan ya 2 estados. No, y que hay una desbandada. Durango y Coahuila, bueno, y sin contar la desbandada, que ya alguien decía que esta desbandada era muy parecida en el momento, y bueno, recordando hoy a Muñoz Ledo, que se acaba de ir, este hombre brillante, y Cárdenas cuando salieron del PRI, que esta puede ser más o menos una decisión parecida en cuanto al desfonde que le pueden provocar al PRI, y con 2 estados solamente en su poder. Entonces sí que la situación es difícil. Esto no significa que la 4T
Avasalle. Puede ser que avasalle, pero no podemos decir que hay mejores elementos que en el otro frente. Oye, pero porque el PRI no le interesa, o sea, el PRI está convencido, no sé si por Alito en lo personal, pero él declara que el priismo es cada vez más fuerte, o sea, que está sólido, no sé por qué. ¿Pero en dónde? O sea, ¿en dónde está Aquí sólido? localmente, Yáñez dice se va 1 y regresan 50. Pero es lógico, ¿no? Pues de modo que... Pero mira, respuesta. a mí me llama la atención, por ejemplo, los comentarios de algunos priistas que en alguna ocasión, hablando de que el PRI tendía a desaparecer en charlas callejeras, a mí me llamó mucho la atención la respuesta de uno de ellos. Y decía, el PRI nunca va a desaparecer. Es más, el PRI no va a desaparecer, porque sus principales hombres, o los hombres del PRI, están incrustados en el sistema. Ajá. Y eso es cierto, porque los priistas están en la 4T. O sea, no podemos negar que ese partido está lleno de priistas, y lo vemos de manera localmente. ¿Cómo pensar que de un día para otro ya piensan diferente y son diferentes? El mismo gobernador del estado de Durango dijo, aguas porque se van a ir a quedar allá en el otro lado y van a ver lo que van a sufrir. Víctor, ¿tú qué piensas al respecto? Fíjate que yo coincido en mucho con lo que comenta doña Gaby Gallegos respecto a todo ese debilitamiento que ha sufrido tanto el Partido Revolucionario Institucional como el propio Partido Acción Nacional, pero sí yo sugeriría que esa unión que comenta Gaby, que puede venir dándose desde hace 6 años, puede ser incluso más atrás, incluso cuando ellos mismos contendían en elecciones simuladas donde se negociaban los estados y algunos puestos en las cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y al final de cuentas era un PRIAN del que ya se hablaba, pero no estaba oficializado ya en el papel, ¿no? A través de una alianza, una coalición firmada. Sí, hoy es más descarado. Exactamente, hoy descaradamente, ciertamente es como sí, se exponen ya y van en esta lucha solamente por el poder, efectivamente. Por el poder y el dinero. El poder y el dinero, exactamente. Van por sus fueros. ¿Por qué? Porque más allá de todo esto no se ve una propuesta seria, no se ve una oferta política, un proyecto de nación, de gobierno que pueda ser contrapeso o pueda ser contraria o benéfica, mucho mejor que lo que haya ofrecido el gobierno de la Cuarta Transformación. En este sentido, bueno, la 4T tampoco ha hecho las cosas también como para que tenga al país contento. El presidente desde su púlpito en las conferencias de prensa mañanera, pues prácticamente marca la agenda y quiere marcarla en muchos temas donde no debería de estarse inmiscuyendo, y más porque él se lo ha señalado la propia autoridad electoral y él mismo se ha comprometido a no meter las manos dentro de ningún proceso de elección donde vayan a participar los candidatos de Morena. Y en este caso, pues ya hasta tiene la osadía él de incluso de, ¿cómo dijeron? Pues de destapar él mismo a los adversarios. A los adversarios, ¿no? En este caso a la señora Xochitl Gálvez, quien a la indígena prácticamente pues el presidente López Obrador la está inflando él mismo, y sin darse cuenta, o a lo mejor pecando de su ignorancia, la está convirtiendo ya en su propio némesis, ¿no? Les está dando muchas herramientas al Frente Amplio por México, y están engrandeciendo esta figura política que no es priista, que en un momento ella misma ha dicho que no es panista, sin embargo es senadora por el Partido Acción Nacional, y es una legisladora no llega por el voto o sea, no contendió en una boleta como tal, sino que llega al cargo pues por representación proporcional o plurinominal, ¿no? Como se le conoce comúnmente. Entonces aquí es una serie de luchas donde tanto el Frente Amplio por México como la misma 4T, el mismo Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, y lo vemos en su proceso interno, pues es una lucha de intereses encarnizada,
y que no evidencia más que precisamente también lo que comenta Gaby, que todos, casi la mayoría, son priistas, porque están incrustados no solamente en el sistema de gobierno, sino en el sistema de partidos. Están regados por todos los partidos políticos. En Acción Nacional, en el PRD, que si bien está desdibujado, pues es como el hermano de en medio, ¿no? El PRD, ¿verdad? Que cuando se pelean el más chico y el más grande, ¿no? Está volteando a ver qué cacha, a ver si se les cae algo y lo cacha para él. Pero en la 4T igual, los partidos que están dentro de esta alianza, que sería el PT y el Verde Ecologista, pues ha habido momentos, incluso aquí en Durango, lo hemos visto, donde se han retirado y han preferido, optado participar en lo solitario, ¿no? Sí, de hecho, pues a nivel nacional pasa lo mismo, o sea, porque también los problemas que vemos en lo pequeño en Durango, pues son el reflejo de lo que ocurre a nivel nacional, y más porque sabemos que quien encabeza el PT en Durango, sus acciones aquí no son aisladas del nacional, porque él es una pieza importante a nivel de la estructura nacional del Partido del Trabajo. Ahora, en el caso del Verde Ecologista, pues es una historia que todo el mundo conoce, ¿no? Es un partido que va a ver qué y a ver cuánto puede negociar. Movimiento Ciudadano, pues sigue ahorita la expectativa, aunque hay muchos indicios de que puede ir con la 4T. Se está ahorita, en los últimos días se hablaba que como tiene cierta simpatía por Xóchitl Gálvez podría entrar, pero todavía hoy sigue insistiendo su máximo dirigente que no iría en el Frente Amplio, porque no quiere nada con el PRI. Bueno, vamos a cederle el micrófono. Alfonso, ¿qué opinas tú? Bueno, yo siento que yo todos los días me levanto y me hago un cuestionamiento. Digo, ¿cómo es posible que los partidos políticos hayan caído a ese lugar, ¿no? Tan bajo, tan sucio? Yo me pongo a pensar en el proyecto de Morena. Morena, cuando nace, no tiene un proyecto definido. Tiene un proyecto a modo y a conveniencia. Simplemente lo que hace fuerte a Morena es igual, como las fórmulas de secundaria del álgebra. Morena es igual a López Obrador. López Obrador es Morena no existe. Es López Obrador el que mantiene viva el partido, entre comillas, porque él es el rey. O sea, no hay Y es quien va a poner la candidata. No tiene competencia. Eso de las encuestas no hay Morena no realmente. Existe. Y el Morena que hay es un parchadero, como dices tú, de partidos integrados, incrustados, fétidos, donde lo malo va a Morena y tiene cabida, que es lo peor, de manera cínica. Y uno voltea a ver, ¿a quién culpas? ¿A Morena o al presidente? Definitivamente el presidente tiene el mando y tiene el poder como para quitar y poner, o permitir o no, y lo está haciendo. Entonces eso es una desgracia para el partido. La ventaja máxima que tiene el PG es que tiene un proyecto, pero un proyecto aledaño, de que él no creó, que lo ha venido acompañando desde que es PG y desde que es líder social, sin cuestionar su liderazgo, su gran liderazgo que tiene. El PG tiene un maletín lleno de pobres, o sea, la esencia del proyecto de Morena son los pobres, son 40% en México, fíjate bien, de pobres que hacen fuerte al presidente. Costales de pobres. No. Bueno, y eso es una materia prima costales. increíble para él. ¿Por qué? Porque no tiene que mover un dedo. Sí, porque lo acusan de populista, pero la pregunta aquí sería, ¿y está mal que ayude a la gente? ¿Estará mal, Gaby? ¿Tú qué piensas? Bueno, primero sí, él. No. De hecho, así concluyo. O sea, simplemente no es tan difícil, no es fácil, pero tampoco es tan difícil describir al PG el poder que tiene, sin demeritar su poder de liderazgo. Porque apoyar al pueblo, pues lo pudo haber hecho el PRI y el PAN y no lo hicieron. Uno de los líderes, me atrevo a decir, mayores de la historia de México recientemente. Sí, pues tiene cuánto de aprobación, como 60, ¿no? Sí. 70. Pero el origen realmente es el que hay que ver. Yo creo que ante el debilitamiento de los partidos y lo desdibujado de los partidos, que yo creo que en estos momentos se debería de replantear realmente el objetivo y la función de un partido político, renovarlos de manera total, con objetivos y con enfoques diferentes, porque el modelo de partido político en México ya no funciona y ya no sirve, y lo hemos estado viendo, ¿sí?
Ahora, en el caso de AMLO, yo digo que ha sido sumamente inteligente para conservar la popularidad que tiene y supo meterse al nicho que se requería. Porque si hacemos un análisis así general de los comportamientos, vamos a ver que, por ejemplo, él pues se decantó por los pobres como siempre lo ha hecho desde que inició su lucha social. Pero desde que era jefe de gobierno, él inventó las mañaneras. Sí. Pero eso, si nosotros analizamos cuando hemos visto cómo contendían los adversarios, cómo hubo un momento, y a ti y a mí nos tocó todavía en el tiempo de la radio, donde la información que no era del PRI no entraba. Es más, si querían pagar, no se les aceptaba. La única información que entraba a los espacios era la del PRI. Lo mismo me pasó cuando pasé a medios impresos. También era bien difícil. Hubo una etapa en que solamente esa voz se escuchaba. Uh-huh. Y entonces, ante el escenario de cómo los medios se enriquecieron también, porque también hay que reconocerlo, y cómo se han enriquecido favoreciendo al poder, ¿qué le quedaba a este hombre? Pues una comunicación directa con sus principales soportes, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues desfondó a las empresas. Pero qué elegante lo dice, ¿no? Los soportes. O sea, desfondó a las empresas de comunicación, a los medios de comunicación los desfondó. Medios de comunicación tradicionales. El 50% o más de la planta de reporteros que está en las mañaneras, ajá, está a favor de. Entonces, bueno, es que esas son otras partes de las estrategias, pero las estrategias principales fueron esas. Llega y desfonda los medios de comunicación. Uh-huh. ¿Sí o no? Sí, sí. Y él se convierte en el comunicador por excelencia. Es el youtuber de los más altos que hay. Porque, sí. ¿Y él con quién tiene que llegar? Como dice Alfonso, con ese gran costal de pobres, sí, que son los que le dan la mayoría y son los que le siguen dando pues esa popularidad, a pesar de que el adversario se la ha pasado. Yo creo que no ha habido un gobierno que le hayan litigado sus propuestas jurídicamente para evitar que avance. Sí. Y estos han sido 5 años en ese escenario. Yo no califico si está bien o está mal, porque tampoco no comulgo con muchas cosas que se ven obviamente que están mal hechas. Uh-huh. Que el adversario las aprovecha, pero el adversario las aprovecha para ir ante la autoridad judicial, pero no tiene una propuesta, no presenta una alternativa. Y entonces, al convertirse ahora este señor en el gran comunicador, pues es normal que esté en el escenario que está, solo que a él le queda muy poco tiempo. ¿Y qué va a pasar cuando él deje Palacio Nacional? Esa es la pregunta. Porque él es el que como dice Alfonso, él es el que ha sostenido este movimiento. Y lo peor, me te voy a interrumpir, lo peor es que si el pueblo pobre es el que lo tiene vigente, ¿qué le conviene al gobierno? Seguir siendo pobres, o sea, que haya más pobres. Uh-huh. Para el gobierno mismo, para el gobierno federal, es una prioridad, y no deja de ser eso, que tener ese material de pobres a su favor. A ver, Víctor, ¿quieres hablar? No combaten la pobreza de esa manera, les conviene que haya pobres. Ajá, Víctor. Es que, a ver, definitivamente yo creo que quien no reconozca que han habido cambios trascendentales tanto en el aspecto de la comunicación, el periodismo, los medios convencionales de comunicación, y ahora con la relevancia que han cobrado las redes sociales, los espacios en internet, sí. Además de las formas en las que los gobiernos actúan y se comportan tanto con la sociedad como con los propios medios de comunicación, y hablando de gobiernos morenistas y gobiernos priistas. Es que no importa el color. Ahora ya la dinámica es muy, muy distinta y hay mucha más libertad. Como decía, por ejemplo, ahorita Gaby, ¿cuándo se veía en el pasado
que un partido de oposición, un partido de izquierda tuviera acceso a los micrófonos en una cabina o que se leyeran los boletines que ni siquiera, emitían. O sea, ni siquiera se les daba cobertura. Ni siquiera eran contemplados por los medios de comunicación, aunque trajeran alguna información que pudiera ser de posible interés, pues no era difundida. En eso sí hay que reconocerle al gobierno de la Cuarta Transformación y al propio López Obrador que ha logrado con esa astucia, pues con que tiene para hacer política también, que ha tenido también para sobrellevar esta relación que muchos lo hemos visto, y yo también lo he visto así, de encono y de choque, porque pagamos justos por pecadores, porque ciertamente, bueno, casos como Loret de Mola o López Dóriga, pues todos creo que no podemos ser omisos en reconocer que han sido periodistas que se han enriquecido precisamente a costa de los gobiernos. Y como ellos muchos. No solo ellos, son los que son los frontales en este momento. Son muchos, pero son a los que tiene ya ahí de cajón el presidente. Pero, por ejemplo, y se han fijado ustedes, a veces van a las mañaneras reporteros de medios como el Reforma. Pero y así les va. Y así les va a ellos, nada más por estar trabajando en ese medio, aunque no comulguen ellos con la línea editorial. Esa es la parte que a mí no me acaba de gustar. Te voy a decir por qué. Y hablando eso de que aunque no vayan con la línea editorial, yo soy partidaria que si yo trabajo en un medio es porque comulgo con la línea editorial. No puedo tener pensamiento de derecha y trabajar en un periódico de izquierda. En eso estoy de acuerdo. Pero ya no hay derecha, ya no hay izquierda. Pero acuérdense. Pero aunque digamos que ya esos espacios no se clasifiquen, siguen estando en esos rumbos. Pero es que ya no ocurre como antes, Gaby, que los jefes de información o los directores de los medios se imponían con la plana de reporteros y los hacían escribir. A ver, tú me vas a escribir eso, o sea, ya no es tan fácil. Yo no me refiero a eso, yo me refiero a eso, es un tema ético. Y si comienzas tú como reportero, si tienes un pensamiento de derecha y trabajas en un periódico de izquierda, siento que ni siquiera estás siendo honesto contigo mismo. Ni siquiera equilibrando ahí la línea. Bueno, pues estarían cubriendo otras fuentes, no tendría nada que estar haciendo. No, pero pues estamos hablando de corresponsales, donde tienes todas las fuentes para ti. Pero, por ejemplo, en ese caso yo por ejemplo, sí critico que el presidente, como muchos políticos, cuando eran adversarios, iban a espacios de crítica, ajá, donde te daban el espacio que no te daban los demás medios. ¿Por qué? Porque son compañeros periodistas que hacen periodismo realmente independiente y de investigación. Pero que ahora que ya le tocó a él estar allí y que es criticado igual como se le criticaba a los otros, ahora ya no le gusta. Ahora esos medios, y eso no solamente, a eso lo estamos viendo reflejado a un esquema nacional, pero ocurre aquí en lo local. No, y en las redes sociales, cuando antes decía que eran las benditas redes sociales, ahora ya cuando no le conviene ya no son. Entonces, vemos cómo el señor, si es cierto, no quiere que nadie le toque, y a veces es tan obvio, simplemente el tema de la corrupción, pues acepte. No somos iguales. No somos iguales. Siempre son frases ya hechas, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo, él puede ser respetable que no sea corrupto. Puede ser. Algo está fallando en pero tiene una estructura que viene de otro partido con las mañas centenarias. Para quien ve por primera vez, un programa de las mañaneras, el presidente luce como no tienes idea. Pero todos los días, a través de los años, desde que era jefe de gobierno hasta hoy, llega un momento en que te cansa y te detectas algo. Pero mira, entonces ya hay algo que ya no te cuadra. ¿Pero sientes que se desgasta su figura? Se desgasta su figura. No, yo siento que no. En menor grado. Yo siento que no, porque tiene 5 años. Pero de la noche a la mañana no. Tiene 5 años y muchos pensábamos que no iba a aguantar ni siquiera la mitad del sexenio. Ahí sí, y otros no querían que aguantara. No, y él sigue allí, pero porque es parte de su estrategia su estrategia política, pues. Desde ahí gobierna. Él está gobernando desde allí. No le está permitiendo a los medios que hagan lo que hacían antes. O sea, él está compitiendo con ellos. Marca la agenda diaria. Por la información, por su verdad, por la verdad que tal vez puede no salir en los medios. Por su verdad, no la de los mexicanos, por su verdad. Pues sí, es por su verdad. Incluyendo secciones como la de los miércoles también para. Sí, que a mí se me hacen demasiado agresivas.
A mí me parecen esas son de las cosas que a mí no me Es caen. donde critican, el medio fulano dijo esto y aquello, miente. Pero yo pienso que nosotros sí tenemos que tener cierta responsabilidad porque hemos sido muy irresponsables muchos. Muchos hemos sido en alguna ocasión muy irresponsables en escribir lo que sabemos que no lo hemos investigado y que sabemos que puede tener un dejo de mentira. Y lo hemos hecho en un afán de un interés personal. O porque te lo manda tu jefe también, ¿no? No, bueno, pero es que uno por eso tiene la libertad de escoger. Yo a lo mejor por eso estoy donde estoy, porque yo eso nunca lo he aceptado. Pero yo también, a mí, por ejemplo, yo escribí un texto y si me movían una coma, yo no quería que me lo firmaran. Pero también ante un porque ambiente ese ya no era un texto politizado, mío. ya abrumador, ya no es posible desenvolverse igual. Bueno, Está muy viciado, vamos a aterrizarnos porque como que ya nos salimos del tema. En esta elección, a ver, en todas las corcholatas tenemos a Ebrard, a Adán, a Claudia y a... ¿quién nos falta? ¿Noroña? Y a Noroña. Bueno, pero Noroña Noroña es del Partido del Trabajo. Loroña, dice. Noroña, no, es Noroña. Y el verde, el del verde, ¿cómo se llama el que fue? Está Ebrard, Claudia Y Adán, nada más. Como tres como primeros los lugares. más fuertes, Y ya ¿verdad? los demás, Yo creo que entre ellos Loroña. dejando la competencia ya entre los que tengan mayor posibilidad, yo creo que sería dos, ¿no? Marcelo Ebrard Marcelo y y Claudia Claudia, Sheinbaum. Los nada demás no más. tendrían nada que estar haciendo. ¿Ya te atreves a decir eso? Sí, No, pues es que eso siempre ha sido Ya muy descartas evidente, ¿no? Pero a pesar de todo, y ya lo comentaba hace un ratito que estábamos por ahí debatiendo, ese tema de las encuestas en Morena es una falacia, es una Igual, mentira, En el PRI era igual, en el PT igual, igual, exactamente, en el son, PAN igual. son Y no- los y no mismos, se son los decía mismos nada, ¿verdad? procedimientos, los simulados. Nada más para que al final de cuentas el que está en Palacio Nacional ahorita, precisamente el que estamos hablando en las mañaneras, vaya e imponga a quien siempre ha sido su preferida y es la ex ¿Crees que Laura. el ex PG Pues jefa sí, de que el PG pero tiene puede su cometer consola? errores como los cometió en el... y como los ha cometido y Pero los va a como los ha seguir cometiendo sí. hasta que termine el sexenio. Pero ¿estás convencido que el PG tiene Sí. su favorito o favorita? Favorita, Sí. es su favorita. Sí. Es su favorito. Pero no es una pieza, yo no la considero una pieza fuerte como para el espacio. Del lado de Morena, el presidente, dicen ustedes que intuyen que va a imponer a Claudia Sheinbaum. Y del otro lado, ¿alguien impondrá a alguien? Pues yo creo que el mismo presidente ya la impuso, ¿no? Pues ya A la Xóchitl destapó Gálvez. a Xóchitl Gálvez y creo que No, despertó. Pero él no le va a imponer. Creo que en despertó, cada mañanera pero tiene... serían muy tontos en el PRI y en el PAN si no Aprovechan. la llevan a ella, aprovechan ese crecimiento tan exponencial que ha tenido la Y lo peor señora. de todo es que los panistas están emocionados. Sí, Y la andan apoyan. muy contentos. A mí me recuerda mucho a la manera de hablar del exgobernador José Rosas Aispuro Torres, ¿verdad? ¿Cómo pronuncia la R? Así, medio curiosito. ¿De ella? Ella, ¿De Xóchitl Xóchitl? Gálvez, Sí, sí. habla No la puedes comparar con Rosa Saispuro ni en inteligencia ni en manera de hablar. El Rosa Saispuro no le llega. La verdad que esa mujer, con todo y lo que se le pueda criticar, Ajá. es una mujer No, inteligente. yo nomás dije que me Sí, recordaba. Es inteligente, Y nomás es- tiene un y defecto eso- grave. y es una mujer es panista, capaz. Es empresaria, No es dinosaurio. panista. Es que ¿Cómo no es panista. Es No es senadora por el panista. PAN, pero Sí. no es Pero militante. no es no es militante del partido. Fíjate lo que Simpatizante, son. vamos a decir. A ver, Fíjate lo que militante. son Lo que las propone cosas. Es ella. una mujer con origen de izquierda. Ah, Lo que propone Pues de hecho, perdón, Xochitl. de hecho, Militó en las fuerzas el marxistas. sí, el estaba PG viendo a través eso. de Claudia Sheinbaum y de uno de los hijos del PG Le mandó a decir le que... mandó decir que si le entraban la Ah, sí, candidatura sí, por, sí, por el sí. Senado de la República Sí, sí, por sí. Morena, Por y Morena. obviamente lo mandaron a... declinó, pero declinó no peleados con ellos. No. Ahora Pero lo sacan, ahora lo sacan Como para si hubiese sacarle sido- ventaja. Exactamente, es que Para decir, desde yo ahí fui se ve, y me desde ahí se hablaron. ve y se siente el temor que tiene, o al menos así lo veo yo, el temor que tiene el presidente Cierto temor. López Obrador porque sea Xóchitl la candidata del Frente Amplio. Te digo, porque más de sí, 35 menciones. Sí le merma. Una medición en cada mañana. a ver, Porque es pero, una a ver. imagen, Ah, o sea, Xochitl. porque Contra de Claudia es una las persona mucho más inteligente. de los personajes del frente es justo por la personalidad de la señora, por su origen, que puede ser la mejor imagen para ese frente. Porque pues no va sin demeritar a una de las otrora vacas sagradas del PRI, esta señora Beatriz Paredes. que ya realmente su tiempo pasó.
y ya no es el PRI fuerte para que ella sea una mujer fuerte. Pero bien, ¿sí? que ya se registró. Y Ahí por les va ejemplo, una pregunta. en el caso de los que están planteándose que Claudio X quiere al ex de Coparmex, de Hoyos, ¿se apellida? Sí. Pues es un personaje empresario que no tiene experiencia política y que luego viene a la confronta. Estamos hablando de un caudal de pobres contra los patrones, ¿no? A ver, entonces la pregunta que les voy a hacer es la siguiente. Ella está en el lugar que está porque tiene condiciones para algo, es obvio, ¿verdad? Tiene las capacidades físicas, mentales, mediáticas, políticas, lo que sea. O sea, no está ahí de a gratis. No. La pregunta es, ella, contra todas las gubernaturas que tiene Morena, contra el nivel de porcentaje de aprobación que tiene Andrés Manuel y todo el López Obradorismo que hay, más que morenismo, ¿será que ella es una real contrincante para quien ponga Andrés Manuel? Cuando Pues menos yo creo que yo si la es veo, Claudia, sí. Sí, yo la veo como un perfil altamente competitivo Sí. en caso de que sea Claudia Sheinbaum la candidata. O sea, sería mejor que fuera Ebrard para Sí, si va para- Marcelo Ebrard en cuanto a nivel De manejo político y de político experiencia, sí está y de encima. Y de intelecto, Sí está además, más arriba sobre que todo, Xóchitl. mucho más arriba Marcelo, el ex canciller. Sí. Pero sí habría que ver hasta dónde va a permitir el propio López Obrador y Morena pues estarle garantizando herramientas o acercando herramientas a Xochitl al frente para estarla inflando, ¿no? Yo creo que tiene que llegar el momento en que se dé cuenta y que cuando menos deje de mencionarla en las conferencias de prensa mañanera, porque desde ahí, o sea, le está marcando la agenda y la señora está aprovechando cada uno de esos momentos y cada palabra, y como dice Gaby, cada punto y coma que le pone por ahí para capitalizarlo a su causa. Pues Es que comete un grave error el presidente. El presidente está cometiendo el error que sus adversarios han cometido durante 6 años. Porque si él sigue allí, mucho tiene que ver en que sus adversarios lo nombran siempre y están allí, y en campaña es el hombre más nombrado y fuera de campaña es el hombre más nombrado, y en comunicación eso se llama posicionamiento. Claro. Pues es lo que le ha enseñado Y entonces el PRI, eso es lo que le han, y por eso a mí me llama la atención que ese ejercicio que le ha operado a su favor a él y que en 5 años sus adversarios sí lo han desarrollado en campañas, pero siempre se les va, el hígado les evita que no digan el nombre y siempre lo dicen. En este caso es justo ese error que comete el adversario que lo está cometiendo el presidente. Ahora, Xochitl sí es una pieza para Claudia, porque Claudia es una excelente académica, pero no es política. Y en esta arena se requiere tener manejo político, y ella no lo tiene. Ahora, Xochitl, así como la ven, ha recorrido el país. Esa es una mujer que ha contado su historia de vida en los institutos de la mujer y ha recorrido todo el país dando conferencias, platicando con las mujeres de México sobre su historia de vida. Y la verdad, a mí me ha tocado estar varias veces aquí en Durango en esas conferencias, y me ha tocado en pueblos chicos donde ha llegado, y la gente, las mujeres, porque realmente esas reuniones han sido de mujeres, ella ha sido muy aceptada. Y es un manejo de pueblo que no tiene Claudia. Claudia es un personaje totalmente diferente. Y para una contienda política se requieren ciertos elementos que te hagan ser fuerte allí. Oye, y va de gane porque está poniendo en juego su género, pues, o sea, es mujer. O sea, imagínate cómo va a permitir México tan misógino, tan crítico en ese tema, para no dejar a Claudia como la primera mujer presidente. O sea, tiene una ventajísima tremenda. Pero ahora, somos por más eso las ahora mujeres, que si saben que a lo mejor nadie nota, perdón. Fíjate A lo que mejor nadie lo nota. Precisamente a ese punto quería yo que llegáramos, y qué bueno que ya lo tomaste, porque es efectivamente, esa es una idea del propio presidente López Obrador, y lo hemos visto a nivel nacional en todos los estados donde ha habido elecciones, procesos electorales que ya le han tocado al gobierno de la 4T,
donde la mayoría de los aspirantes ya son mujeres. Le está dando López pero la Obrador cuota de género tiene una preferencia 50. por las Oye, mujeres. afortunadamente como nunca antes, mujeres como nunca antes. capaces. A ver, Sí, pero con porque resultados. tiene que No ver, siempre, porque no tiene siempre. que ver No siempre. los cambios en la ley, que ya en los últimos procesos electorales les exigen que haya Sí, pero también que se cumpla con la cuota de género, porque también si no, dentro no de lo harían. Dentro de los partidos políticos hay maneras de salir avantes para cumplir con esa norma, Gaby. ¿Por qué? Si no, Ahí pues, están por eso se le cerró la brecha. Ahí están las Juanitas. Por eso lo comento, pero no necesariamente porque sean mujer quiere decir que sean los mejores perfiles o los perfiles no, idóneos no, o competitivos no necesariamente. en las elecciones. Son Y números fríos. casos hay muchos. Sí, sí, está particularmente el de Durango, donde pusieron a la señora lagunera Marina Vitela, Sí, exactamente. que Justo tampoco tenía la experiencia ni la estatura para una candidatura a y es ese a donde nivel. caemos al tema de las encuestas, donde dijeron que había sido ella la que había ganado las encuestas, y por ahí el otro contendiente pues lo negaba y mostraba él sus propios levantamientos, y al final de cuentas, bueno, pues le dieron la razón al senador Enríquez, ¿no? O sea, no fue el perfil adecuado, no fue el perfil idóneo, además de que pues hubo también otras situaciones ahí que influyeron mucho ¿Pero tú crees que fue el perfil desde el inicio? Sí, pero definitivamente eso es, o sea, el presidente quiere que la candidata sea Claudia Sheinbaum. Pues por eso está proyectando a Xóchitl Gálvez, ¿no? Y posiblemente, Pero- ¿no? Si no es esta, pues esta Es que también me cae te diré bien. una cosa, la Pero- percepción nacional política que tenemos los mexicanos, no los locales ni los provincianos, México es muy de Que no está listo para una presidenta, una mujer presidenta. pero Durango Pero es eso muy quién lo especial. dice, los varones. Ya no lo está diciendo. Espérame, Lo dicen los varones y son Miren. Durango Los es muy varones, espe- ¿verdad? ¿Por qué hombres? ¿Quién sabe? Oye, Durango es muy especial en ese tema, ¿eh? Ajá. Especial, Sí. especialísimo. En sentido de O sea, que somos de misóginos, ¿o duranguense qué? no permite, yo no le estoy diciendo misóginos. ni Muy nada. conservadores. Totalmente. bueno, de alguna Esa manera es se la tienen parte. que vestir y llamar. Pudo haber ganado Marina, pudo haber ganado Marina Vitela, pero algo le falló. Experiencia. Desde un inicio, todo el transcurso. Bueno, lo que pasa es que Experiencia, están mal experiencia. desde Manejo. Yo pensaba desde cómo se, hasta Sí, cómo mucha se aplican gente. las encuestas, ¿no? O sea, Sí. se aplicaron 1000 encuestas, hombre, pues qué tantas son 1000 encuestas. No son indicativas. Pero ahora encuestas ya las hace hasta el paletero de la esquina. No, pues Oiga, sí. pero lo que también yo quisiera decir es que Xóchitl sí es cierto que ha crecido y se ha inflado mucho. Sí puede ser un dolor de cabeza para la cuarta T, pero no, yo no creo que Que le alcance, no le alcance. logre crecer hasta ese nivel, aunque sí se puede convertir en un gran dolor de cabeza. Ujú. Que está siendo inflado por el propio presidente. Sí, pero Mientras- más bien por cuando lo de- el soporte que darían los tres partidos unidos. O No, sea, bueno, el toda PRD no la cargada, existe. Que se fuera. Es el PAN y, Y es el- algo de PRI. Fíjate, el PRD en los estados, incluido Durango, creo que ya ni es partido político, ya ya no no, tiene registro no, como partido perdió el organización. registro. Una organización, perredista. nada más a nivel social, a nivel nacional conserva el Cierto. registro como Y partido. aquí esta va a ser una prueba de fuego, porque si no conserva los votos, porque ya tampoco, ya no le puede el PRI repartir No, y luego el PT también andaba votos. por las mismas, ¿no? Sí, Igual, también ¿no? llegó de panzazo. Así es. Igual que Nueva Alianza también ya desapareció aquí, pero en otros estados también está. Ya Oye, quedan muy poquitos. Puebla, creo nomás. Con una gobernatura. Nueva Alianza, pues tanto y tanto, y siguen surgiendo por ahí organizaciones sociales, se registran con miras a convertirse en partidos Pues sí, se políticos. ¿no? Es que registraron ahora, creo, lo 8 o ven, cuántas. lo ven lucrativo, ¿no? Digo, Sí, sí. Pues es negocio. Claro que sí. sí, pero pues no es moral, digo yo. Bueno, legal, pero no moral. ese es otro tema. Bueno, vamos a trasladar este mismo, antes de que se nos vuelva a parar la maquinita, a lo local. ¿Cómo se está viviendo en lo local? ¿Tú cómo lo ves, Víctor? Un cambio muy, muy importante, trascendental, creo yo, el que se dio luego de que el gobierno pasado, la administración aispurista, panista, pues al final del trayecto... Qué bueno que dices que es panista, porque Sí, se no, desdicen. No es panista, no. Al final del trayecto, en lugar de ir en ascenso, pues pareciera que la gente empezó a abandonar el barco incluso un año y medio atrás, ¿no? Antes de que terminara, antes de que concluyera, y prácticamente dejaron al entonces mandatario pues terminar solo, como solo está ahorita enfrentando todos los problemas que se le vinieron
con medios de comunicación, con adeudos que quedó con medios de ¿Pero qué comunicación, con enfrenta? empresas. ¿Pero qué está enfrentando? No, pues las críticas y los señalamientos. Pues y solo. ahorita en un proceso judicial con un comunicador. Iván Soto. Con Iván Soto Hernández, ¿se llama? ¿Hernández o Herrera? Hernández. No recuerdo. Iván Soto, sí es. Iván Soto Hernández. Pero bien le podía caer el Hernández, ¿eh? Sí, bueno, también, cómo no. Sí, vale. Bueno, pero en este sentido, el nuevo gobierno sí llegó de alguna forma tratando de mostrar ciertos bríos, pero que también en lo que va del trayecto como que le ha bajado también al nivel, y todas esas promesas, muchas de las promesas en campaña y algunas de las de perseguir y dar con los responsables del desfalco financiero en que dejaron a Durango, pues se han ido quedando ahí en el archivo, ¿no? Y si es que están en el archivo, si es que existen denuncias o si es que existen procedimientos de investigación en contra de los posibles responsables, ¿no? De haber, en algún momento dijo el gobernador, haber desviado, no quiere decir que se lo hayan robado, sino que se hayan desviado, ¿no? Que se hayan pues utilizado pero no está el de mala manera, pero al final de cuentas lo cierto es que tal vez se refiere a la deuda como un delito que no se comprueba aún como delito. Lo cierto del caso es que el dinero no está, y mucho de ese recurso público se le debe, por ejemplo, a la Universidad Juárez del Estado de Durango, se le debe a muchos proveedores, maestros. Yo soy maestro, yo me sé eso muy bien. Por eso, pues ya le pagaron. Que nos van a pagar 2,000 millones de euros. Fíjate, nada más. Entonces, fíjate. A ver, Durango, como muchos otros estados, en la capital, por ejemplo, la economía gira en torno al propio gobierno del estado, sí, ¿no? O sea, el estado es el principal empleador o proveedor de los recursos para adquirir los bienes y servicios. O sea, todo el mundo le queremos vender. Incluso se refleja en la vida económica del Entonces, si el gobierno no tiene dinero, hacia abajo es donde se sienten los golpes más duros, ¿no? Ahí están, por ejemplo, también los constructores que siguen pugnando porque se les paguen los adeudos por obras de la pasada administración. Oye, lo peor es que en esta presente administración no. Oye, no pero constructores corruptos muchas veces integrados por el propio gobierno, por camillismos, por compadrazgos. Y no necesariamente podría ser esto culpa del nuevo mandatario Esteban Villegas. Quizás por de alguna forma tratar de darnos una esperanza, ¿no? Pero pues, prácticamente es que no le dejaron nada. Nada de recursos. Y además de lo que dijo, que se había comprometido el gobierno de la Cuarta Transformación en apoyar, en este caso, el Adán Augusto López, quien entonces todavía como secretario de Gobernación, como en 2 o 3 ocasiones, se comprometió a enviar recursos para que saliera al paso. Uno de ellos, pagarle a los maestros lo que se les debe. No les ha terminado de pagar. No se les puede terminar. En la universidad tampoco les han terminado de pagar. Entonces, ha sido como una bola de nieve. Entonces, siento yo que el gobernador Esteban Villegas le falta manejo, o está a punto de caer en el mismo error que cayó José Rosa Saizpuro Torres, en no actuar en contra de la administración anterior, en este caso la de Saizpuro Torres, que fue la de el priista Jorge Herrera Caldera, donde también encontraron desfalcos, encontraron cantidad de irregularidades, y al final de cuentas pues hubo por ahí unos 2 o 3, 4 detenidos, y a la cuenta de a lo mejor, si mucho, 1 año, año y medio, y ya estaban afuera. Pero eran presos políticos, todos ellos son. Uno de ellos así hoy han regresado con esa cara. Uno de ellos es el secretario de Educación. Adame. Guillermo Adame, el gato Adame. ¿Verdad? Él fue uno de los detenidos, y hoy prácticamente está empoderado ahí en la Secretaría de Educación y buscando ya a lo mejor. Ándale, son de las cosas que no se explica uno. Algún cargo, algún puesto. ¿Cómo es posible que integre personal y gentes muy cercanas? Entonces, pero corruptos, finalmente. Sí ha tenido, yo siento que esos desatinos, el nuevo gobernador, y otro de ellos es el seguir prometiendo que y el nepotismo también. ahorita vamos a eso, su promesa estrella de campaña del tema de la tarjeta madre, o sea, todavía es hora que no ha podido salir y admitir que no va a poder sacarla ni este año, y quizá ni el año que entra, como ya se comprometió la última vez. Pues porque es estrategia. Es estrategia, pero a eso que tú dices que él no tiene la culpa,
Creo que no, es Toda. Sí, porque mira, a los proveedores y a los maestros y todo, no les debía Rosa Saizpuro. Rosa Saizpuro representaba una institución, que era el gobierno del Estado. Exactamente. Si Rosa Saizpuro se va, aunque en su periodo haya sido esta debacle y le deban a la tienda de la esquina, la deuda es del gobierno. Esteban que llegó, la deuda es del gobierno y no pueden estar enterrando la cabeza como el avestruz pensando que porque no atienden a la gente, que porque no le levantan las llamadas, se va a resolver esa deuda que tienen. Al contrario, eso está creciendo como una bola de nieve y va a llegar el momento, antes de que se vayan, que los va a alcanzar. Esa ya así por default, más lo que acumulen, porque ahorita traen un gran descontento por los despidos que están haciendo. Aparte, sí. Gente que tiene ciertas debilidades, ¿cómo se puede decir? Discapacitados que tenían un espacio de trabajo en el gobierno, están siendo echados a patadas. Oiga, pero personal también sindicalizado. Personal normal. Ni siquiera de confianza. O sea, personal común y corriente están siendo echados a patadas. Que porque con la fuerza pública. Que porque es una reestructura, una reingeniería. Ajá. ¿Y por qué contrataste gente? ¿Por qué contrataste gente antes de hacer la reingeniería? Si sabías que había exceso de personal. Ahora, si dicen una cifra clave de desfalco en las arcas del gobierno, o sea, ¿cómo que no hay responsables? ¿Cómo que los segundos de a bordo? Si había una cabeza. Se supone y esa cabeza dejó hacer y dejó pasar y es la responsable. Sí, tiene nombre y apellido. Tiene obviamente. nombre y apellido. No va a pasar como Herrera Caldera, que luego ahora resulta que regresan con cara lavada, que es que aquello fue una acusación y un tema político, que no hubo desfalco ni hubo nada. Entonces, ¿qué con Rosa una persecución Saizpuro? política? Se supone que tiene el gobierno federal, a través de la Auditoría Superior de la Federación, tiene denuncias, se supone. Y Bueno, que está trabajando el Estado. No, pero es que hay una parte, que es lo de la Federación, Sí. varios de ese recurso era son federal. dos paquetes diferentes. Sí, federal y estatal, claro. El federal es un paquete, pero tampoco se les ha visto claro de que la Federación esté actuando, No. Y en el estatal, como tampoco está actuando el Estado. Así es, no hay denuncias, bueno, que sepamos, no sé si estén corriendo así tras bambalinas. Pues se supone ¿no? que ellos dicen que tienen quién sabe cuántas carpetas de investigación. Pues sí, pero ¿y luego? ¿Qué ganamos? Sí. ¿Qué ganamos? ¿Cuántos meses llevamos ya? Pues ya llevamos 8 o 9. 9 meses. El caso 9 es que, por meses. ejemplo, compañeros maestros que fallecieron sus papás, su mamá, su abuelito, no le han pagado el seguro de vida. No, pues ¿cómo se lo pagan si el gobierno no le pagó No le pagaba a las financieras. Pero fíjate qué grave. Claro, No gravísimo. solamente no le pagó a las aseguradoras donde ustedes perdieron Las pólizas, perdieron su aseguramiento. Ujú. Las deudas que tenían y que a ustedes sí les quitaron, o a muchos maestros les quitaban quincenalmente el abono. Sí, El abono nunca lo dieron y ahora son ¿Dónde deudas está? impagables. Sí. Que debiera de pagar el gobierno, porque el gobierno recogió ese dinero. Y él fue el que no lo trasladó a donde tenía y que lo que haber nos sido. preguntamos todos es, pero le siguen descontando a los compañeros. ¿Y por qué? ¿De qué le descuentan? Pues de eso mismo, de las financieras. Y eso lo debe de responder ahorita el actual, Sí, claro. el actual gobernador. Claro. Y no responde No, tampoco. Antes de que se lo lleven. Y tampoco responde. Ajá. Qué chistoso, estamos hablando de un tema de un sexenio, pero cualquiera que viera este programa desde un inicio, tenga la edad que tenga, va a decir, bueno, ¿de quién están hablando? De Ismael, de Herrera Caldera. Sí, sí. No pierde vigencia, ¿verdad? O No, sea, no. encaja en cualquier sexenio. Eso por decir lo que vivimos últimamente. Es atemporal. Atemporal. Híjole, bueno, vamos a cerrar porque ya tenemos buen ratito. ¿Cuánto tenemos? ¿Sí le va contando más o menos? Ay, caray, no. Bueno, aquí sí Porque dice. se me hace que aquí dice, pero ya no. vamos una hora, ¿no? Ah, caray, Sí, ya. no. Vamos a despedirnos, cerramos. Pues cerramos con tristeza y decepción. Porque yo me cierro, ustedes se quedan aquí, yo me voy antes de que cierren. Así es que, pues bueno. no, te agradezco mucho, Fernando. Ricardo. Ricardo, tu Gracias, invitación gracias, Víctor. No, no te creas.
Y feliz por estar aquí. Ah, qué bueno que Que no viniste. sea la última ni la primera. No, va a ser es la primera de Yo estuve muchas. con Gabriela, ¿te acuerdas? Sí, cómo En aquel no. café. Sí. Pero nunca había estado en la mesa, así es que... Sí, estuviste ahí con tu amigo Saúl Maldonado, y Saúl. mi amigo también. Sí, un compañero. Qué bueno que no estuve ahí en la mesa. Con el charrito, el charro. El charro negro. Compadre Charro acá de negro. ¿A este Víctor. compadre? Buenos No, amigos, buenos como amigos. Camilo. Buenos amigos como doña Gaby Como Gallegos. compañeros expresidentes de la Sí. de la PEPROC. También fui presidente de Sí. la Asociación de Periodistas y Profesionales de la No sé si Comunicación. chayoteó algo, en no sé. sus mejores. de las organizaciones amigas de Aispuro. No, sí, porque Dice él, ¿no? hiciste buenos eventos y buenos... No podían dejarte ir sin darte tu repasada. Asegura él, sí. Gaby, nos despedimos. Bueno, pues yo les agradezco mucho el espacio. Ándale, mira, llegaron las bebidas. Para la calor. Les agradezco mucho el espacio y ojalá que si estos espacios siguen podamos hablemos de temas que Sí, realmente sí. le interesan a la gente. A lo mejor esto no les interesa mucho al común, pero De pues, bordado, costura... Sí, no sé, algo- sí. son bordado. temas, son Que sea más temas ligerito que habrá que conversar más locales y más específicos Ajá. y tal vez más estructurados con cifras y con todo, pues para que no se diga que solamente es ronco pecho. Sí, con datos duros, ¿verdad? Porque así Con es datos correcto. duros, Es para que correcto. no se diga que solo es ronco pecho. Amiga de lujo, ¿eh? ¿Sí? No porque yo esté aquí, ni sea quien sea yo de ella. Ajá. De Échale lujo. las flores completamente. No, es de lujo. Cualquiera la podría tener. Sí, a Gaby la conozco hace muchísimos años. Yo también, Ricardo, agradecido con la invitación y para mí siempre, ya se lo he dicho yo muchas veces a Gaby, donde quiera que me han invitado y ha estado ella en las mesas, siempre es un placer, un honor poder intercambiar ahí ideas y ahora también ahí aquí con Canoma, y sí sería muy interesante que si se repite este ejercicio, pues se traiga Órale. el lápiz y lo Seguro. arrastre aquí en una hojita, Seguro. aunque sea una ¿Sí? hojita de máquina. y se Un aviente programita diferente. El siguiente lunes lo hacemos. Para que empiecen a temblar los que deben de temblar. Vámonos. Ándele. Pero algo así que también te permita estar participando, no te nos vayas ahí un Capaz de ir dibujando inspirar y se nos va, se nos va. Ajá. Está bien, Bueno. hecho. Gaby, nos despedimos. Muchas gracias, muy agradecida. Muy bien, perfecto. Bueno, pues hasta aquí esto que fue este momento político, le llamamos en esta primera instancia, luego pulimos bien Luego el lo nombre. bautizamos. Sí, lo bautizamos. Bueno, ahorita lo vamos a bautizar. No te creas. quién sabe cómo estará. Bueno, gracias. Nos vemos en la siguiente sección. Que se la pasen muy bien. Hasta luego.